Hola, Pau. ¿Todo bien? Me alegro. Estamos muy feo de celu. Bueno, vos querías toda la práctica de la unidad 2 y 5. Estudiado. Bueno, la fórmula la sabes. Bueno, entonces vamos directamente a empezar el ejercicio. El ejercicio de la 5.000 millones de pesos. Después la proporción marginal del ahorro es 0,25. Así que proporción marginal del ahorro es 0,25. Las dos sumaban 1. Así que si hago 1 menos la de ahorro que es 0,25, me da 0,75 la de consumo. Después, analice cuánto aumentaría el ingreso ante un aumento del presupuesto equilibrado en 50 millones. Aumento del presupuesto, aumento del gasto, ¿sí? Es lo mismo. Así que el aumento del gasto, 50 millones. Distribuido totalmente en planes sociales transferencia, ¿sí? Y que tengan en cuenta que el aumento del presupuesto se va a financiar totalmente con la creación de nuevos impuestos. Entonces, se financia con impuestos. Estos son los datos que sí o sí tenemos que saber para hacer el ejercicio. Entonces, como el aumento, a ver, sala amarilla, ahí está. Ahora se escucha mejor. Genial. Se hace con impuestos. Sí, estos son los datos que vos tenés que saber, sí, como para hacer los ejercicios. Te pregunta cuál es el aumento del ingreso. El aumento del ingreso va a ser igual al aumento del gasto, que en este caso es 50. Después tenés por el multiplicador del gasto de transferencia, porque es de planes sociales, el gasto de transferencia, el multiplicador del gasto de transferencia es la de consumo sobre el ahorro, más, como es financiado con impuestos, tengo el aumento del tributo, que va a ser igual, porque como se financia todo el gasto con impuestos, va a ser igual siempre, ¿sí? Más 50 del aumento del tributo por el multiplicador del tributo o del impuesto, sí, que es menos la de consumo sobre el ahorro. Resuelvo y me termina dando 0. ¿Alguna duda en este? Ok. Después, multiplicador que desearon. El gobierno mediante un incremento de gasto entre 375 millones de pesos. Así que aumento del gasto, que va a ser igual al aumento del tributo, es 375. Después me dice, la Dirección Nacional de Análisis e Investigación Económica informa que según los estudios realizados oportunamente, la proporción marginal a consumir es de 0,75. Entonces, la proporción marginal a consumo es 0,75. Por lo tanto, la de ahorro va a ser la diferencia entre 1 menos la de consumo, ¿sí? Entonces me queda 0,25. Me dice después, sobre la base de los datos suministrados y los siguientes supuestos, indique en cada caso a cuánto asciende el incremento nacional. Perdón, el incremento del ingreso nacional. Entonces, todas tenemos que sacar el aumento del ingreso. En el primero me dice que el aumento es exhaustivo y que se financia con incrementos de impuestos. Entonces, el aumento del ingreso, que es lo que tengo que averiguar, es igual al aumento del gasto
por el multiplicador del gasto exhaustivo, más el aumento de los impuestos por el multiplicador del impuesto. Resuelvo, el aumento del gasto es 3,75, el multiplicador del gasto exhaustivo es 1 sobre la de ahorro, más el aumento del tributo era igual 3,75 y el impuesto era menos la de consumo sobre la de ahorro. Resuelvo y me da 375. En el otro me dice, en el B, el aumento ahora es de un gasto de transferencia financiado con emisión monetaria. Si con emisión monetaria no tengo la parte de impuesto. Entonces solamente es el aumento del gasto, que es 375 millones, por el multiplicador de gasto de transferencia, que es la de consumo sobre la de ahorro. Resuelvo y me da 1.125. El C me dice aumento del gasto público exhaustivo financiado con emisión monetaria. Tampoco tengo la parte de impuesto, entonces solamente es el aumento del gasto por el multiplicador del gasto exhaustivo, que era 1 sobre la de ahorro. Resuelvo y me da 1.500. Por último, me dice el aumento de gasto de transferencia financiado con un incremento de impuesto. Entonces, va a ser el aumento del ingreso es igual al aumento de gasto por el multiplicador de gasto de transferencia, que es la de consumo sobre la de ahorro, más el aumento del impuesto por el multiplicador del impuesto, que es menos la de consumo sobre el ahorro. Resuelvo y me da 0. Si yo comparo, siendo emisión monetaria, fíjate que crece más con un gasto exhaustivo, ¿sí?, que con un gasto de transferencia, porque acá crece 1.500 y acá 1.125. Lo mismo sucede que si es financiado con emisión monetaria. También crece más con un gasto exhaustivo, porque acá crece 375, mientras acá no crece nada. Entonces, de ahí sacamos la conclusión que el exhaustivo es más expansivo, ¿sí?, que en el de transferencia, y aún más si se financia con emisión monetaria que con impuestos. Fíjate que en el exhaustivo, ¿sí?, crece más con emisión monetaria que con impuestos. ¿Alguna duda? Fíjate, son formulitas todo lo que es gasto. Sabiéndote bien la fórmula no tiene mayor complejidad. Después tienen este, que es más teórico. Me dice, multiplicador keynesiano es en una reunión de gabinete del Gobierno Nacional de Brasil, se discute sobre la aplicación de una política fiscal destinada a incrementar el ingreso nacional mediante el aumento del gasto público. Un asesor oficialista sostiene que es más beneficioso que dicho gasto se canalice con la construcción de una obra pública que con un subsidio de jefe y jefe de hogar desocupado. Entonces ahí el asesor te dice que es mejor el gasto exhaustivo porque para él es mejor una obra pública, mientras que esta última postura es sostenida por los otros funcionarios. Entonces el resto, los funcionarios, es mejor un subsidio a jefes de hogar desocupados que un gasto, ¿sí?, exhaustivo que era la obra pública. Entonces me dice, ¿usted puede ayudar al asesor oficialista a fundamentar las razones que permiten sostener dicha afirmación? Comente brevemente. Y bueno, ahí tenés que poner, el multiplicador del gasto exhaustivo era 1 sobre la proporción marginal al ahorro, y es mayor en una unidad que el multiplicador de gasto de transferencia, que era la de consumo sobre la de ahorro. Me dice que el aumento del ingreso va a ser igual al aumento del gasto por el multiplicador de gasto exhaustivo menos el aumento del gasto por el multiplicador de gasto de transferencia. Todo eso en una unidad. ¿Qué tengo en común acá? El factor común que aumenta el gasto. Entonces, factor común aumenta el gasto, entre paréntesis me queda el multiplicador exhaustivo menos el multiplicador del gasto de transferencia. Todo eso en una unidad. Voy a analizar solamente lo que está dentro del paréntesis. Y reemplazo, en vez de poner los multiplicadores, pongo la formulita. El multiplicador de gasto exhaustivo era 1 sobre la proporción marginal al ahorro, menos, porque acá tengo un menos, ¿sí? Y el multiplicador de gasto de transferencia era la de consumo sobre la de ahorro. ¿Qué tengo acá en común? Que los dos están dividiendo por proporción marginal al ahorro. Por lo tanto, me va a quedar la proporción marginal al ahorro y arriba 1 menos la de consumo. 1 menos la de consumo me da la proporción marginal al ahorro. Y proporción marginal al ahorro sobre proporción marginal al ahorro es igual a 1. Entonces, es
que tiene razón el ascensor, ¿sí? Que es mayor y más expansivo un gasto exhaustivo. Y lo habíamos visto con los números acá, ¿sí? Con el exhaustivo siempre crecía mejor que con un gasto de transferencia el ingreso nacional. ¿Alguna duda? Bueno, después tenés el multiplicador keynesiano. Perdón que no pase la primera. Multiplicador keynesiano, una economía cerrada con un ingreso nacional de 1.000 millones de pesos. Entonces, pongo ingresos 1.000 millones. Con una proporción marginal del ahorro de 0,20. Por lo tanto, la de consumo, si las dos sumaban 1 menos la de ahorro, me queda la de consumo 0,80. Atendiendo a la existencia de los factores desocupados, aumentaría el presupuesto del gobierno que se haya equilibrado, con gasto en 10 millones. Entonces aumenta el gasto en 10 millones, los cuales van a estar destinados, dicho aumento, totalmente en obra pública. Obra pública es exhaustivo. Dicho incremento del gasto se va a financiar con emisión monetaria, ¿sí? Colocando los bonos en el Banco Central. Indique a cuánto aumentaría el ingreso nacional fundamentando su respuesta. Y bueno, que es financiado con emisión monetaria, no tengo la parte de impuestos, solamente el multiplicador exhaustivo por el aumento del gasto. El aumento del gasto en este caso es de 10 millones y el multiplicador de gasto exhaustivo era 1 sobre la de ahorro. Me queda que entonces el ingreso, ¿sí?, va a incrementar en 50 millones de pesos, ya que hizo un gasto exhaustivo y lo financió con emisión monetaria. ¿Dudas? Le había agregado este ejercicio de la virtualidad. Acá tenés el enunciado, ¿sí?, y la solución que tenían. Le daban un montón de datos en la virtualidad que no les servía para nada. Entonces ustedes ahí tienen, la economía se encuentra equilibrada en un nivel de 791,10. Ese sería mi ingreso, ¿sí?, que me dan siempre. Después, si dicha economía presenta los siguientes datos: consumo autónomo, antes no me lo daba, entonces ahora no lo voy a tomar. Presión marginal a consumir, 0,40. Entonces, por diferencia, saco la de ahorro, me va a dar 0,60. Después me da una inversión, un impuesto de suma fija, transferencia, que no la usaba antes, tampoco la voy a usar ahora. Y me dice, estime el nuevo ingreso de equilibrio. Antes me preguntaba en cuánto aumentaba el ingreso. Entonces, el nuevo ingreso tendría que hacer, primero, cuánto aumenta el ingreso, y a ese resultado se lo sumo al ingreso que tenía al inicio. Por lo tanto, me dice cuánto aumenta el ingreso nacional. Si el gobierno decide aumentar los sueldos de empleados es exhaustivo, ¿sí?, en 10 pesos. Entonces, aumenta el gasto en 10 y lo va a financiar con incremento de impuestos. Entonces, el aumento del ingreso va a ser 10 por el multiplicador de gasto exhaustivo, porque era el pago de sueldo, que era 1 sobre la proporción marginal al ahorro, más los 10, porque lo financiaba con impuestos, por el multiplicador del impuesto, que era menos la de consumo sobre el de ahorro. Me da 10. A esos 10 le sumo el ingreso que tenía al inicio y me da el nuevo equilibrio, ¿sí?, de ingreso, que es 801,10. ¿Duda? Sí, sí, claro. Y te dan un montón de datos más que no lo ibas a utilizar. No creo que lo tomen así, lo que pasa es que la virtualidad lo tomaron así porque ustedes tenían la carpeta abierta, porque lo rendían sin cámara. Entonces, variaban un poco las narrativas. Claro, para que vos te complique un poquito más. Si no era copiar la misma fórmula y cambiarle los números. Entonces, cambiaban un poco la narrativa. Después está este, nunca vi que lo tomen, por las dudas yo lo explico igual. Es un verdadero y falso, me dice multiplicador keynesiano. Conteste si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique con un comentario breve.
El A me dice, la suma de las proporciones marginales al consumo y al ahorro es mayor a la unidad. Dijimos que era igual a la unidad, por lo tanto es falso, ya que la proporción marginal al consumo más la de ahorro es igual a la unidad, no mayor. ¿Sí? Después, B, dada la siguiente ecuación, ¿sí? De consumo es igual a 25 más 0,6 de ingreso, puede afirmarse entonces que la proporción marginal al consumo es de 0,6. Bueno, ahí tenés que hacer la primera derivada, ¿sí? En función de I. La derivada de un número entero es 0. Y la derivada de 0,6 por I sobre I te va a dar 1. Entonces 1 por 0,6 te da 0,6. 0,6 más los ceros del número entero, ¿sí? Terminaba siendo 0,6, por lo tanto es verdadero. Después, me dice, la financiación, en un aumento de gasto público tiene el mismo efecto contractivo, cualquiera sea el tipo de impuesto que se utilice para financiarlo. No, porque por ejemplo, el impuesto a la renta que grava a todas las ganancias en su conjunto, ¿sí? Va a ser sobre todo el ingreso que tenga la persona. Por ejemplo, hagamos que esta persona tiene un ingreso de 10 y la alícuota del 10%, ¿sí? Recae sobre todo, se contraería eso. En cambio, un impuesto de consumo es solamente sobre la parte del ingreso que destina a consumir, ¿sí? Entonces, esta persona haría los 10.000 por, hagamos que consume el 50%, por 0,10, tendría 500 de impuestos. Entonces este se contrae más, ¿sí? Se contrae en 1.000, mientras este que solamente en 500, pues solamente sobre la parte del ingreso destinado al consumo y no sobre el total como en el impuesto a la renta. ¿Alguna duda? Ok. Después en el siguiente ejercicio, que es la dimensión, este sigue siendo ejercicio unidad 2, me dice, dimensión del sector público. En un país que mantiene un PBI de 130.000 millones, y bueno, voy poniendo los datos, PBI 130.000 millones, inversión total de 26.000 millones. Después me dice, el sector público tiene un gasto consolidado, así que gasto es 39.000 millones. Después me dice que sabiendo que la relación PBI sobre EP, entonces pongo PBI sobre EP, es igual a 0,5, la inversión pública es de 10.000 millones, ¿sí? Después me dice que la población ocupada del sector público, que yo le pongo post para no escribir todo, es 3.200.000 personas, y la población económicamente activa, que yo pongo PEA, ¿sí? Es de 16 millones. Plantee por lo menos dos relaciones homogéneas que provean de estimar la participación del sector público en una economía. La unidad 2, en el tamaño del sector público, tenían estas formulitas y dos más, pero de Martín, ¿sí? Es reemplazar los datos en la fórmula. Lo único que no te daba directamente era el BBP, pero que te decía que el PBI sobre el BBP era 0,5. Acá yo tengo el PBI, que es 130.000 millones, entonces pongo, debe poner PBI, pongo 130.000, ¿sí? Sobre BP es igual a 0,5. Este BP que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando y el 0,5 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Entonces me queda 130.000 dividido 0,5, 260.000 es mi BP. Y después reemplazo. El gasto era 39.000 millones y el BP lo sacamos recién, 260.000 millones. Por lo tanto me queda 0,15. Después, inversión pública sobre inversión total. La inversión pública era de 10.000 millones y la inversión total de 26.000 millones. Me queda 0,38. Y la población ocupada del sector público era 3.200.000, dividido la población económicamente activa, que era 16 millones, me queda 0,20. ¿Sí? Utilizo para hacer el análisis todas las fórmulas que sean homogéneas para hacer más fácil, ¿sí? El razonamiento y poder dividirlo. ¿Se entendió? Ok. Vamos al siguiente entonces.
Traslación del impuesto. Ya estamos en la unidad 5. Suponiendo un impuesto a las ventas monofacético, ahí subrayaba monofacético, ¿sí? Monofacético que solamente uno va a estar obligado a pagar el impuesto y el resto no. Por eso si me voy a la columna de impuestos, fíjate que el único que incorpora impuesto es el importador en este caso y los otros dos no tienen nada, ¿sí? Al ser monofacético. Aplicado en una sola etapa, dado los siguientes datos. A. Cadena de comercialización, importador, mayorista y minorista, que es la primera columna, importador, mayorista y minorista, ¿sí? Que son las etapas que van a estar. Después me dice, B, la alternativa 1, ¿sí? que vamos a hacer ahora, es el sujeto percutido, es el importador. Entonces, quien debe ingresar al impuesto, al fisco, va a ser el importador, por eso es el único que paga y los otros dos no. Vamos a hacer primero esa alternativa. Después me voy al inciso F. Me dice el inciso F que el precio de venta del importador sin impuesto es de 100 pesos. Yo el cuadrito tengo la etapa, el precio que le salió a esa etapa la mercadería, el precio que lo va a vender sin impuesto, el impuesto y el precio con impuesto, ¿sí? De venta. Entonces, acá me está diciendo que el precio de venta sin impuesto del importador es de 100 pesos. Lo transcribo. Después me dice, en el inciso E, porcentaje de marcación empresaria sobre las compras en todas las etapas es del 50%, excepto en la etapa del importador que remarca a un 100% sobre sus costos. Entonces, yo el costo lo desconozco, ¿sí? No lo sé. Pero yo sé que... A ver, insertar. Yo sé que al costo lo multipliqué, ¿sí? Por 2, porque lo remarca el 100%, y eso me dio 100 pesos. Por lo tanto, este 2 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo, que es el cálculo que hice acá yo. 100 dividido 2, 50. Entonces ya pongo el precio de costo de 50. ¿Hasta ahí me seguiste? Si hubiese sido que remarcaba el 60%, lo dividís por 1,60. Si me hubiese dicho que lo remarca el 120, lo dividí por 2,2, ¿sí? De acuerdo al porcentaje que te diga. ¿Qué pasa? Después, a ese precio de venta lo voy a multiplicar por la alícuota del impuesto. Que la alícuota del impuesto está en el inciso D. Me dice que el impuesto que se aplica sobre las ventas es del 20%. Entonces hago los 100 por 0,20, 20. Ya pongo el impuesto acá. 20 pesos. Para el resto, 0. ¿Qué pasa? Acá hago los 100 más 20 o 100 por 1,20 y me da los 120. Acá están los dos cálculos. Usas el que a vos te guste más. El precio de costo, ¿sí? De la etapa anterior es el precio de... Perdón, el precio de venta de la etapa anterior es el precio de costo de la etapa siguiente. Por eso estos 120 se traslada, ¿sí? Porque el importador se lo va a vender al mayorista. Por lo tanto, va a ser su costo para él. ¿Hasta ahí vamos? Claro. Después, el precio de venta sin impuesto, fíjate que en el E me dice que el porcentaje de marcación empresaria en todas las etapas es del 50%. Entonces, ¿qué voy a hacer? 100 por 1,50, 150. Y 150 por 1,50, 225. Si sigo con la línea del mayorista, él tenía 150 del precio sin impuesto, no tengo impuesto, ¿sí? Y acá voy a hacer lo mismo que esta columna. 120 por 1,50 me queda 180 y 180 por 1,50, 270. Estos 180, que es el precio de venta con impuesto, va a ser el precio de costo de la etapa siguiente, ¿sí? Del minorista. Acá tampoco tenía impuesto y bueno, ya sacamos los 225 y 270. ¿Qué pasa? ¿Qué me decía el ejercicio que tengo que calcular? Me dice determinar, suponiendo traslación total. Vos fijate que cuando yo lo trasladé al precio de venta, sumé los 20 pesos enteros, ¿sí? Hice 100 más 20 o 100 por 1,20, ¿sí? Y me dio los 120. Lo trasladé al 100% el impuesto. Y me dice que tengo que calcular la incidencia sobre el consumidor final,
¿sí? Y la carga excedente sobre el consumidor final, en ambas alternativas. La incidencia se calcula con esta fórmula: precio con impuesto menos precio sin impuesto. Como es del consumidor final, me paro en el consumidor final. Precio con impuestos 270 y precio sin impuestos 225. Calculo y me da 45 la incidencia. La carga excedente va a ser igual a la incidencia que calculamos recién, 45, menos la recaudación. ¿Cuánto se llevó acá el fisco? Se llevó 20 pesos. Entonces le resto 20. ¿Sí? Y me queda una carga excedente de 25. ¿Se entiende? Acá, acá en el precio de venta sin impuesto, en todos, vas a ser por 1,5. ¿Sí? Después, acá vos te tenés que fijar. Si pagó el impuesto, para abajo siempre va a ser por 1,5. Ahora después me voy acá, a la otra alternativa. Yo acá no pagué impuesto, pero voy a seguir multiplicando por 1,5. Acá no vuelvo a multiplicar por 1,5, ¿por qué? Porque la etapa esta tiene impuesto, entonces se la tengo que sumar. ¿Sí? No puedo seguir haciendo por 1,5 porque esta etapa tiene impuesto. Entonces lo voy a sumar. Y en esta, fíjate que yo acá no hice por 1,5 porque tengo impuesto, entonces tengo que hacer los 150 más los 30 de impuesto. Y después de pagar el impuesto, sigo multiplicando por 1,5. Vos te tenés que fijar. Si en la etapa pagas impuesto, no seguís multiplicando el anterior. Cargas el impuesto. ¿Sí? Y después de pagar el impuesto, también seguís multiplicando para abajo. Te tenés que fijar si estás o no en la etapa de que ingresa el impuesto al fisco. Sí. También lo multiplicás por 1,5 y en la etapa que llegues al impuesto no seguís multiplicando. Porque acá vos incorporás los 45 de impuestos. Claro. ¿Se entendió? Genial. Bueno, vamos entonces a la segunda alternativa, la del inciso C. Ahora el sujeto percutido es el minorista. Entonces, fíjate que el único que paga el impuesto es el minorista y los otros dos no pagan nada. ¿Sí? Entonces, los 100 y los 50 son los mismos que en el anterior. ¿Sí? Me lo da el inciso F y el inciso E lo que estaba entre paréntesis. Como no tengo impuesto, no voy a incorporar impuestos. Me van a quedar los mismos 100 pesos del inicio. Estos 100 pesos son los 100 del precio del costo de la etapa siguiente. Acá siempre hago por 1,5 y por 1,5. Pague o no pague impuesto. ¿Sí? Después, 150. No tengo impuesto, van los mismos 150. O si quiere, estos 100 por 1,50. Así que yo acá, para llegar a estos 150, hice eso. O lo transcribís igual o haces por 1,5 acá. Estos 150 va a ser el precio del costo de la etapa siguiente. ¿Sí? Acá los 225 ya dijimos cómo llegamos y me faltaría sacar el impuesto. Ya estoy en la etapa de impuesto. 225 por 0,20 que era la alícuota del impuesto. Me da 45. Pongo los 45. Y acá no sigo multiplicando porque tengo que incorporar el impuesto. Entonces hago 225 más 45, 270. Vuelves a sacar la incidencia de la carga excedente. La incidencia siempre la etapa final del consumidor. Entonces hago 270 menos 225, que es el precio sin impuesto. Me da 45. Y la carga excedente es la incidencia que calculamos recién, 45. ¿Y cuánto se llevó el fisco? También se llevó 45. Por lo tanto, cuando paga el minorista, no se genera carga excedente, porque lo que paga de impuesto es lo mismo que se ingresa luego al fisco. En cambio, cuando paga el importador o el mayorista, siempre, ¿sí?, lo infla un poco más al precio, ¿sí?, para obtener una ganancia. Entonces, la incidencia del impuesto en el precio es mayor que al que luego ingresa al fisco. Hasta ahí terminaría el ejercicio de la cátedra. Yo agregué, me fui. Agregué que ahora pague el mayorista. Entonces,
esta alternativa, los 50 y los 100 como antes, no tengo impuesto, ¿sí? Porque quien paga el mayorista, me van a quedar los mismos de inicio. Estos 100 los traslado al precio de costo de la etapa siguiente. Acá siempre por 1,5 y por 1,5. Como tengo impuesto, ¿sí? ¿Qué hago? Hago los 150 por la alícuota que es el 20%. Me queda 30. Y acá sumo 150 más 30 o 150 por 1,20. Me da los 180. Estos 180 pasan al precio de costo de la etapa siguiente. Acá ya dijimos los 225 cómo llegamos. No tengo impuesto. Y acá hago los 180, ¿sí? Por 1,50 también remarcándolo para la próxima etapa de 270. Fíjate que en todas me da la misma incidencia, ¿sí? Y tengo precio con impuestos 270 menos precio sin impuestos 225, me da 45 la incidencia. Y la carga excedente es la incidencia que calculamos recién, 45, menos la recaudación. ¿Cuánto se llevó el fisco en este caso? 30. Entonces me queda una carga excedente de 15 pesos. ¿Dudas? Ok. ¿Se entendió entonces en esta columna cuándo multiplicar para abajo y cuándo no? Ok. Después, el próximo ejercicio. Me dice traslación de impuestos, suponiendo un impuesto multifacético. Ahí subrayate multifacético. Que graba el valor agregado. Subrayá valor agregado, ¿sí? Porque ahora tenés el de valor agregado y tenés el de ingresos brutos, ¿sí? Me dice que graba el valor agregado en cada etapa, no en las ventas en cada etapa, dado los siguientes datos. A. Cadena de comercialización extractiva, industrial, ahora se llama industrial, mayorista y minorista. Después me dice, B, en cada caso los precios de compra sin impuesto. Precio de compra sería su precio de costo. Y los porcentajes de marcación. Entonces, en el anterior, ¿sí? Me daban el precio de venta sin impuesto y me decía el porcentaje de marcación para el costo. Ahora me lo da al revés. El precio de costo y me da cuánto lo remarca. Entonces, si antes fuimos de acá, lo dividí para llegar al precio de costo, ahora hago la multiplicación. Hago el precio de costo por el porcentaje de marcación y me da el precio de venta. Entonces, en el primero me dice que el industrial, el precio de costo es de 1000 y lo remarca el 100%, es como multiplicarlo por 2. Entonces me queda que su precio de venta es de 2000. ¿Hasta ahí vamos? Después, el mayorista me dice que el precio de costo es de 2000 y que lo remarcó el 60%, así que es por 1,60. Me queda 3200. Pongo 3200. Después, para el minorista es 3200 el precio de costo y lo remarca el 50%. Entonces por 1,50. Me queda 4800. Pongo los 4800. Me dice, C, la alícuota del IVA es del 20%. ¿Sí? Sabemos que es del 21, pero hicieron el 20 para que le dé redondo y sin decimales. Entonces, ¿qué hago? Hago cada precio de venta por 0,20. Los 2000 por 0,20, 400. Pongo 400. ¿Qué pasa? Me dice, después de la alícuota, que determinar suponiendo la etapa económica previa a la industria, o sea, antes de la industria, es 60, ¿sí? Por lo tanto, la etapa anterior no pagó impuestos. Yo en el IVA puedo descontar lo abonado en etapas anteriores, ¿sí? Como la etapa anterior, no pagó nada, no voy a restar nada. Entonces voy a ingresar al fisco los 400 enteros. ¿Qué hago después? Hago los 2000 más. IVA, compras menos IVA, ventas. Eh, sí. ¿Pero para qué? ¿Para restarle?
No, vos lo que descontás son los impuestos que abonaron en las etapas anteriores. Vos acá, por ejemplo, en este no pagó nada en la etapa anterior porque estaba exenta. ¿Sí? Lo que te leí recién. Después, en este, en los 640, yo resto los 400, que fue lo que pagó el industrial. ¿Sí? Pagó 400 el fisco. Y después, en este, en los 960, resto 640, que son la suma de estos dos, o el total, porque si yo hago 640 menos 400 es 240, y 240 más 400 también es 640, ¿sí? Es lo mismo. No te entiendo cómo iba de débito menos IVA crédito. Sí, sí. Sí, puede ser. Sí. Sí, porque yo acá no traslado los 2.400, solamente traslada los 2.000, pues los 400 se lo tomas como IVA. Sí, puede ser que lo pienses así. Es lo mismo. Sí, no, yo entendía si era el IVA crédito o no IVA débito de la etapa. No, no. O sea, es el IVA, vos le estás restando el IVA crédito de la compra. Claro, sí, sí, está bien. Bueno, entonces, después cuando me voy acá hago o los 2.000 más los 400, 2.400 o 2.000 por 1,20. ¿Qué pasa? Me voy el otro. 3.200 por 0,20, 640. Le puedo restar el IVA anterior, 400. Me queda 240. Si bien me queda 240 que ingresó el fisco, yo tengo que incorporar los 640, ¿sí? Al precio. Entonces hago 3.200 más 640 o 3.200 por 1,20. Me da los 3.840. Después acá hago lo mismo, 4.800 por 0,20 me da 960, le resto en lo abonado en etapas anteriores, 400 y 240, ¿sí? Y me queda 320 que ingresa el fisco. Si bien me queda 320 que ingresa el fisco, yo voy a incorporar todo el IVA entero de esta etapa. Entonces hago 960 más 4.800 o 4.800 por 1,20. Y me da los 5.760. Vuelvo a sacar la incidencia, pues me pide que saque la incidencia del consumidor final y la carga excedente sobre el consumidor final. Y tengo que hacer la misma fórmula que antes. Precio con impuesto es 5.760 menos precio sin impuesto 4.800, ¿sí? De la última etapa. Y la carga excedente es la incidencia, que calculamos recién, 960 menos la recaudación. Y ahora sí lo que se llevó el fisco. ¿Cuánto se llevó? Acá se llevó 400, acá se llevó 240 y acá se llevó 320. Sumo todo, ¿sí? Y me da lo mismo que 960, por lo tanto me termina dando 0. ¿Alguna duda? En el próximo se complica un poco más, porque agrega una columna más. ¿Y qué pasa? Si bien agrega una más, esta, no, vamos acá. Viste que en el precio de venta yo hacía siempre por 1,5 y por 1,5 para abajo el porcentaje de marcación. Bueno, este precio de venta sin impuesto va a actuar lo mismo que en esta columna, que se llama precio de venta si no existiese el impuesto. Yo lo voy a ir haciendo para abajo. En cambio, el precio de ventas con impuesto que teníamos antes, ¿qué pasa? De vez de ir para abajo, lo que voy a hacer es calcular el precio de costo por ese porcentaje de marcación y a eso llego al precio de venta antes de impuestos. Vamos uno por uno. Me dice, traslación de impuestos, suponiendo un impuesto a las ventas multifacético, subrayar multifacético, aplicada a todas las etapas de cadena de comercialización en cascada.
subrayá en cascada, ingresos brutos, ¿sí? Vas a tener que agregar esta columna de más. Después, dado los siguientes datos. A, cadena de comercialización, ahora tenés que se llama fabricante, distribuidor y minorista. Después te da todas las alícuotas y el porcentaje de marcación de todas las etapas. Me dice, suponiendo traslación total, ¿sí? Yo hasta ahora estoy siempre trasladando todo el impuesto entero, ¿sí? Al precio con impuesto. Me dice, ¿cuál será el precio final, la incidencia de la carga excedente, sabiendo que el costo inicial del fabricante es de 100? Entonces, el precio inicial del fabricante sería su precio de costo, es de 100. Y te dice que lo remarca el 50%. Entonces voy a hacer, para la primera etapa, van a ser siempre igual el precio, si no existiese el impuesto, que el precio antes de impuesto, porque va a ser 100 por 1,5 o 100 por 1,5, ¿sí? Entonces me va a quedar en los 250. ¿Qué pasa? A este 150, que es el precio antes de impuesto, lo voy a multiplicar por la alícuota del impuesto, que para el fabricante es la del inciso B, que es el 2%. 150 por 0,02 me da 3 pesos. Y después sumo 150 más 3, 153, ¿sí? O 150 por 1,02, ¿sí? Como vos lo quieras hacer. Estos 153 van a ser el precio de costo de la etapa siguiente. Acá, como veníamos haciendo antes, por 1,5 por 1,5 para abajo. Y acá no, acá hago el precio de costo 153 por 1,5 porque es el porcentaje de marcación y llego a los 229,50. A estos 229,50 son los que voy a multiplicar por la alícuota del impuesto, que en este caso voy a usar la del inciso C, que es el 6%. Entonces hago 229,50 por 0,06 y me da los 13,77. Y después sumo 229,50 más 13,77 o 229,50 por 1,06 y me da los 243,27. Estos 243,27 va a ser el precio de costo de la etapa siguiente. Acá ya dijimos para abajo y acá lo mismo que hice en el anterior. Los 243,27 por 1,50 me da los 364,91. A este le tengo que aplicar la alícuota, que es la del inciso D, ¿sí? Que es del 10%. Entonces hago la alícuota, que es del 10% de 364,91 es 36,50, ¿sí? 36,50 más 364,91 me da 401,40. Entonces, en el punto 1 me decía cuál es el precio final. El precio final es este, 401,40. Después me dice cuál es la incidencia. Y ahí tengo que modificar un poco la fórmula que teníamos antes. ¿Por qué? Porque no voy a tomar el precio de venta sin impuesto, ¿sí? Porque esta era la que se modificaba y trabajaba de distinta manera. Entonces voy a tomar si no existiese el impuesto, ¿sí? Que actúa de la misma manera que en el primer ejercicio que hicimos acá, ¿sí? Entonces, si bien se llama distinto, se resuelve de la misma manera que en el anterior. Entonces hago precio de venta con impuesto menos el precio si no existiese el impuesto y me queda 63,90. Hasta ahí vamos. Después me dice la carga excedente, la incidencia que calculamos recién, 63,90 menos la recaudación. Y la recaudación va a ser la suma de toda esta columna. 3 más 13,77 más 36,50. Es el cálculo que yo hice acá, ¿sí? Por lo tanto, la carga excedente le da de 10,63. ¿Hay alguna duda? Ok. Después me dice, en el próximo. Traslación del impuesto, suponiendo un impuesto a las ventas monofacético, ¿sí? Monofacético paga uno solo. Por lo tanto, fíjate que es el único que ingresa el impuesto y acá no tengo nada. Después me dice, aplicado el sujeto pasivo molino harinero, cuya alícuota impositiva es del 10%. Entonces la alícuota del impuesto es del 10%. Y me dice, considerando que solamente traslada el 80%. En todos los otros teníamos traslación total. Acá solamente traslada el 80% del impuesto. El 20% restante se va a hacer cargo él, ¿sí?
Dado los siguientes datos. Etapa 1, molino. Entonces pongo etapa 1, molino. Y etapa 2, panadero. ¿Qué pasa? Me dice que el costo para molino harinero, ¿sí? En el inciso C, es de 200 pesos. Entonces pongo precio de costo 200. En el inciso A me dice que el harinero lo remarca el 60%. Entonces yo hago 200 por 1,60 me da 320. Y también por 1,60 me da los 320. Acordate que en la primera etapa daba igual. ¿Sí? Acá también tengo la columna que se agrega. ¿Qué pasa? Tengo el impuesto era el 10%. El 10% de 320 es 32. Cuando voy a sumar, no sumo 320 más 32, porque solamente traslado el 80%. Entonces tengo que hacer 320 más 32 por 0,80. Todo eso me da 345,60. Estos 345,60, que es el precio con impuestos, va a ser el precio de costo de la etapa siguiente. Después me dice, B, el porcentaje de remarcación es del 30%. Entonces, en esta voy a hacer 320 por 1,30 y acá voy a hacer los 345,60 por 1,30, llevo los 449,28. No pago impuestos, por lo tanto me van a quedar los mismos 449,28 que tenía al inicio, ¿sí? Acá no hago para abajo, ¿sí? Porque estoy hablando de otro impuesto distinto al que hicimos al anterior, ¿sí? En el primer caso. ¿Alguna duda? Después. Este tenía dos formas de resolverlo, ¿sí? Uno es con las formulitas que tienes acá abajo y es solamente reemplazar con los datos que te da la cátedra. Acá guarda de poner bien paréntesis y corchete. ¿Qué me dice? Traslación del impuesto en un mercado con un producto que vale 12 pesos, entonces precio 12 pesos. Después me dice, si existe una elasticidad de precio de oferta, elasticidad de oferta es de 5 y elasticidad precio demanda es de 1 peso. Me decide, si se produce la introducción de un impuesto de la producción a 6 pesos, ¿sí? ¿A cuánto subirá el precio del producto como consecuencia de este impuesto? De resultado del razonamiento anterior, calcule cuál será la participación de los compradores y de los vendedores en el aumento del precio. La elasticidad de oferta sobre la elasticidad de demanda es igual a hablar a la participación del comprador sobre el vendedor. Entonces, reemplazo. Me queda elasticidad de oferta era 5 y elasticidad de demanda era 1. 5 dividido 1 es 5. Y este vendedor que está dividiendo lo paso para el otro lado multiplicando. Por lo tanto, que la participación del comprador me va a quedar con una relación que son 5 participaciones del vendedor. ¿Qué pasa? Yo sé de este impuesto participan ambos, pero no sé cuánto participa cada uno. Entonces, la fórmula sería la participación del comprador más la del vendedor es igual al impuesto. De esta fórmula celeste, lo único que sé es el impuesto, que es de 6 pesos. Las otras dos las desconozco. Entonces, al tener dos incógnitas, ¿qué hago? Reemplazo al comprador por la relación anterior, que eran 5 participaciones del vendedor. Entonces, en vez de poner al comprador, pongo 5 participaciones del vendedor. Y el vendedor lo dejo igual. ¿Sí? Participación del vendedor es como tener un 1. 5 más 1, 6. Y el impuesto era 6 pesos. Este 6 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. 6 dividido 6 es igual a 1. Entonces ahí ya sé la participación del vendedor y sé la del impuesto, que era 6. Me falta conocer al comprador. Por lo tanto, comprador más 1 es igual a 6. Este 1 que está sumando pasa para el otro lado restando. Me queda que la participación del comprador es igual a 5. El nuevo precio va a ser el precio anterior, que era de 12 pesos, más lo que participa el comprador, que en este caso es de 5. Por lo tanto, me queda 17 el nuevo precio. Acá tenés otro ejemplo, ¿sí? Con otros números. Ahora el precio es 25, la elasticidad oferta-demanda es de 6. Perdón, oferta es de 6, la demanda es de 3 y el impuesto de 15, ¿sí? Fíjate, como para resolverlo, tiene la misma lógica que esto. Y si no, otra forma de resolverlo es esta.
abro corchete, pongo elasticidad de demanda en la participación del vendedor, divido, abro paréntesis, la suma de las dos elasticidades, cierro paréntesis, cierro corchete por impuesto. Reemplazo todo porque ya tengo las elasticidades, las tengo a las dos y tengo el impuesto. Reemplazo y me queda uno. Y la participación del comprador, deben poner la elasticidad de demanda al inicio, pongo la elasticidad oferta. También abro corchete, pongo la elasticidad oferta, divido, abro paréntesis, ofertas más la de demanda, cierro paréntesis, cierro corchete por impuesto. Me queda 5 la participación del comprador. Y el nuevo precio es el mismo que el anterior, ¿sí? Precio del anterior más la participación del comprador, que es de 5. Me queda 17. ¿Hay una duda? Lo puedes hacer o con esta fórmula de verde o con el razonamiento este de acá arriba. Cada uno elige el que más le guste. ¿Sí? Llegás al mismo resultado. En la virtualidad le habían tomado, pero solamente querían saber cuánto absorbía el productor. Por lo tanto, la participación del comprador sería. Pero se resuelve con la misma fórmula. ¿Sí? Solamente hacías la participación del vendedor, no te importaba cuánto participaba el comprador ni el nuevo precio. Lo mirás vos, cualquier cosa me decís. Vamos al otro. El siguiente ejercicio de la cátedra, al 12. Me dice, traslación del impuesto en un mercado de competencia perfecta caracterizado por la elasticidad precio de demanda infinita y una elasticidad precio de oferta que tiende a cero. Entonces, la elasticidad, ¿sí?, demanda que tiende a infinito y la elasticidad de oferta que tiende a cero. Por lo tanto, acá del impuesto, todo el impuesto lo va a absorber el vendedor y el comprador no paga nada de ese impuesto, ¿sí? Porque es cero. Entonces, me dice, traslación del impuesto. Bueno, las elasticidades ya las leí. Me dice, un productor de vino se debe abonar por cada unidad que vende un peso de impuesto sobre la venta de dicho producto. Entonces, el impuesto va a ser un peso por cada unidad vendida. Si suponemos que el mercado está compuesto por 10 firmas, que participan en igual proporción del mismo y con un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda ubicada en 100.000 unidades. Entonces, entre esas 10 firmas venden 100.000 unidades, ¿sí? En igual proporción. Y me dice que las comercializan a un precio de 10 pesos por botella de vino. Entonces, el precio de venta es de 10 pesos. Me dice, explique la incidencia del impuesto en cada producto y consumidor, fundamentando su respuesta con los gráficos explicativos, determine la recaudación total del impuesto que ingresará al gobierno y determine el ingreso total post-impuesto de la industria vitivinícola, fundamentando la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero ver cuánto se paga de impuesto, me decía, cuánto le va a ingresar al gobierno. Si vendo 100.000 unidades y por cada unidad tengo que pagar un peso, ¿sí?, de impuesto, entonces voy a hacer las 100.000 unidades por un peso de impuesto, 100.000 se lleva en total el fisco. Después me decía que te determine el ingreso total, después de haber abonado el impuesto. Yo estas 100.000 unidades las vendía a 10 pesos. ¿Me queda toda la ganancia a mí? No, 100.000 se lleva el fisco en carácter de impuesto, entonces de ganancia me va a quedar solamente 900.000. De esas 900.000 participaban de firmas y de igual proporción. Entonces hago las 900.000 dividido las 10 firmas. Cada firma tiene una ganancia después pagar impuestos de 90.000 pesos. ¿Alguna duda? Ok. De este le había agregado otro que lo narraba parecido en la cátedra, en la virtualidad, decía el mercado de gaseosas, donde la demanda es infinitamente elástica es que tiende a ser, infinita, perdón, y la oferta infinitamente inelástica es que tiende a cero. El Estado aplica un impuesto al consumo de bebidas en el alto componente de azúcar de 7 pesos por unidades vendidas. Se desea calcular cuál será la variación del ingreso mensual del producto de gaseosas, luego que la medida, sabiendo que el mismo comercializa 25.786 unidades por mes, a un precio de venta de 69 pesos la botella de gaseosa. ¿En cuánto te va a disminuir el ingreso? Me voy 2 segundos acá arriba. En sí, es el impuesto que vos abonás.
Porque antes de pagar el impuesto, tu ganancia es de 100.000 por 10.000, por 10 pesos, sería 1.000.000. Pero al fisco le pagás 100.000. Por lo tanto, tu ingreso después de impuestos es 900. La variación entre antes, que era 1.000.000, y después que fue de 900, fue el impuesto, ¿sí? Lo que te varió el ingreso. Por lo tanto, lo que puedo hacer, una de las soluciones es hacer las unidades directamente por el impuesto, que era de 7 pesos por la botella de gaseosa vendida. Entonces me queda que va a variar el impuesto, obviamente en negativo, porque esa plata no la vas a tener en tu propiedad, sino que se la llega al fisco, en 180.502. O, como hizo la cátedra, que hizo las unidades por el precio de la botella de gaseosa más el impuesto, y después hizo las unidades por el precio sin el impuesto, y la diferencia es lo que había variado, que es lo que hice yo acá, ¿sí? En un solo paso. Por las dudas, tener las dos soluciones. ¿Alguna duda? Ok. Vamos al próximo ejercicio. En el próximo ejercicio, ¿sí? Ya hablamos de el impuesto a las ganancias. Me dice, progresividad, el impuesto a la renta argentino tiene la siguiente escala de tasas con un mínimo no imponible de 4.020. Ese mínimo no imponible era una de las deducciones que yo podía hacer, ¿sí? Es algo que sí o sí lo voy a descontar. Es un monto que no está sujeto a impuesto. Entonces, ya me pongo como dato, el mínimo no imponible es 4.020. Después te da una tablita, que esa te la van a dar, ¿sí? Que es una tablita que está en la ley de impuesto a las ganancias, que te dice, las ganancias que van entre 0 y 10.000 no pagan nada de impuesto fijo, pagan un 9% de variable del excedente de 0. Después, las ganancias que van entre 10.000 y 20.000 pagan 900 pesos de impuestos fijos más el 14% de lo que excede de 10.000. Y así sucesivamente. Así se lee la tabla. ¿Qué pasa? A veces no le ponen la última columna, que es el excedente, pero es lo mismo que la primera, entonces lo podés resolver igual, ¿sí? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que yo tengo que calcular? Vamos abajo del cuadrito. Me dice, calcula el impuesto que abonaría un trabajador soltero. Si el soltero, ¿sí? No voy a tener ni deducciones por cónyuge, ni hijo, ¿sí? Que tuviera una ganancia neta anual de 47.500, entonces su ganancia es 47.500. Suponiendo que no existen otras deducciones más que las precedentemente señaladas, la que se señaló fue el mínimo no imponible, ¿sí? Entonces tengo que calcular primero el impuesto, me dice. Entonces, vamos a calcular primero el impuesto y después sigo leyendo. Tengo la renta de esta persona es 47.500. La deducción que yo puedo hacer sí o sí es la del mínimo no imponible, porque era un monto que no estaba sujeto a impuestos, ¿sí? Entonces resto esos 4.020 y me queda 43.480 es la ganancia que yo voy a multiplicar por el impuesto. ¿Qué pasa? Yo me voy a fijar esos 43.480 en qué rango de las ganancias está. Entre 0 y 10.000 no está, entre 10.000 y 20 tampoco, entre 20.000 y 30 tampoco, está entre 30.000 y 60. Entonces me paro en esa fila. Me dice, entre 30 y 60 pagan 4.200 de suma fija, entonces yo acá en impuestos puse ya suma fija 4.200. Y te dice que además paga el 23% del excedente de 30. Entonces yo voy a ganar su renta, después de haberle hecho la deducción, menos el excedente, ¿sí? Que es de 30.000, porque es lo que cede de 30.000 lo que va a estar multiplicado por la alícuota. Y por 0,23 porque la alícuota es de esa fila. Calculo y me da que la parte variable es 3.100,40, más los 4.200 de suma fija, me queda que esta persona paga en total 7.300,40. ¿Hasta ahí me seguiste? Después me dice, asimismo, analice cuál sería la alícuota media o efectiva que se aplica en el ingreso neto. La alícuota media o efectiva es igual al impuesto dividido en la renta neta. La renta antes de haber hecho alguna deducción, ¿sí? Entonces, el impuesto lo calculé recién, 7.300,40. Y la renta era la que me decía que ganaba el ejercicio, 47.500. Entonces hago
los 7.340 menos 40, dividido, 47.500, me da 0,1536 la alícuota. ¿Qué pasa? Después me dice que ¿cuál es la alícuota marginal? La alícuota marginal es la que yo usé para multiplicar en este ejercicio, que era el 23%. Entonces la alícuota marginal es 23, la comparo con la alícuota media, que es la que calculé recién, 0,15, y la marginal siempre me tiene que dar mayor, ¿sí? A la alícuota efectiva, sino algo mal en el camino hice. Y acordate que la alícuota del impuesto a las ganancias es progresivo. Por eso fíjate que en la tablita que te da ahí la cátedra va aumentando. De 9 a 14, de 14 a 19, así hasta llegar a 35. Lo mismo en la parte de impuesto fijo, ¿sí? De 0 va a 900, después a 2.300, hasta 28.500. ¿Alguna duda? Bueno. Me voy a este que lo tomaron en la virtualidad. ¿Qué pasa? Habían tomado que esta persona ya no era soltera, tenía cónyuge y tenía hijo. Para que el hijo lo pueda descontar, tiene que ser menor de edad, ¿sí? Menor de 18 años. Y tanto el hijo como la mujer, también para que los pueda descontar, tienen que tener el requisito de ganar menos del mínimo no imponible, ¿sí? Entonces así lo voy a poder descontar. Me dice, calcular la alícuota efectiva del impuesto a la renta. La alícuota efectiva que hicimos recién era el impuesto sobre la renta. Entonces primero voy a tener que calcular el impuesto que abona la persona. Entonces me dice, calcule la alícuota efectiva del impuesto a la renta argentino para un individuo con esposa e hijo menor a 18 años, ambos con ingresos inferiores al mínimo no imponible. ¿Sí? Así que lo voy a poder descontar a ambos. Que obtienen una renta neta de 165.215. Sabiendo que las deducciones personales son, me va a dejar descontar 5.823 por el hijo, 8.693 por el cónyuge y 5.838 por el mínimo no imponible. Entonces, a esa ganancia que tenía la persona, que era 165.215, le restó los tres conceptos, por hijo, por cónyuge y por el mínimo no imponible. Me queda la ganancia sujeta a impuestos. A esa ganancia sujeta a impuestos, acá no tengo parte fija y parte variable como en el anterior, ¿sí? Acá directamente te da la lista de impuestos, que es la parte variable. Entonces es esa ganancia sujeta a impuestos por la alícuota y me da el impuesto a abonar. Me pedía la tasa efectiva, y la tasa efectiva era el impuesto, que lo calculamos recién, sobre la renta antes de haber hecho alguna deducción, ¿sí? La que me daba el ejercicio entero. Divido y me da 0,20. Para ver si lo hice bien, fíjate que me sigue dando menor la tasa efectiva que la tasa marginal, que era de 0,23. ¿Alguna duda? Ok. Y vamos al próximo ejercicio. En el ejercicio número 14 me dice, progresividad sabiendo 4 contribuyentes de un impuesto a la renta con los siguientes ingresos anuales. Contribuyente A, B, C y D tienen 200.000, 80.000, 100.000 y 400, que son las rentas que yo puse acá. 200, 80, 100 y 40. El cuadrito tenés que saber hacerlo vos, pero es lo mismo que yo vengo haciendo acá. ¿Qué hicimos acá en este? A la renta le resté todas las deducciones. Acá solamente en el ejercicio me va a dar el mínimo no imponible. Siempre, sí o sí, el mínimo no imponible lo vas a tener, ¿sí? Y después, bueno, depende si tiene cónyuge, hijo, se lo agregás. Y después a eso le aplicábamos la alícuota y me daba el impuesto a abonar. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Lo mismo hice acá, ¿sí? En el impuesto, primero hice la deducción del mínimo no imponible y después multipliqué, ¿sí? Por la alícuota y bueno, tenía una parte fija. Acá solamente tengo parte variable, entonces es la renta menos el mínimo no imponible, me va a dar la renta sujeta a impuestos, ¿sí? A eso le aplico la alícuota y me da el impuesto a abonar. Y después tengo que hacer la alícuota efectiva, que era como hicimos antes, el impuesto sobre la renta antes de hacer alguna deducción. Entonces, la renta es la que me dan en todos los puntitos eso, A, B, C y D. Después me dice, proceder de manera de lograr que un impuesto resulte que sea progresivo mediante la aplicación de una alícuota constante. Entonces, cualquiera sea la ganancia, acá van a pagar todos la misma alícuota, ¿sí? Que es el 2%. Entonces, para todo voy a hacer por 0,02.
Después, abonando y contribuyente B, 600 pesos de impuesto. El que más datos me da es B. Entonces me paró en B para empezar el análisis. Me dice que paga 600 pesos de impuesto, entonces los pongo. Lo que está en negro es lo único que tengo como dato. Todo lo otro lo tengo que averiguar. Yo este número lo desconozco, ¿sí? Entonces tengo A por 0,20 me dio 600. Esto 0,02, 0,20 no, perdón, 0,02. Esto 0,02 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Entonces hago 600 dividido 0,02, 30.000. Ya pongo los 30.000. Yo este número lo desconozco, pero tengo los 80 y tengo 30. Entonces, 80 menos un número que desconozco me da 30. Este A que está restando lo paso para el lado sumando y los 30.000 que están sumando pasa para el otro lado restando. Entonces me queda 80.000 menos 30, 50. Pongo los 50. El mínimo no imponible es un monto que va a ser para todos igual, también constante. Por lo tanto, ya para los otros ya pongo 50, 50 y 50. Y para los otros es más fácil, porque en vez de ir como en B, que fui de abajo para arriba, voy a ir en esto para abajo. Entonces hago 200 menos 50, 150. Por 0,02, 3.000. 100 menos 50, 50. Por 0,02, 1.000. 400 menos 50, 350. Por 0,02, 7.000. Y después la alícuota efectiva, hago el impuesto. ¿Sí? En este caso van a ser los 3.000. Divido la renta antes de haberle hecho alguna deducción, o sea, sobre los 200.000, me da 0,015. 600 dividido 80, me da 0,075. 1.000 dividido 100.000, me da 0,01. 7.000 dividido 400.000, me da 0,0175. Si vos te fijas, todas las alícuotas efectivas son menores, ¿sí?, a la alícuota marginal del 0,02 que usamos en el ejercicio. ¿Alguna duda? Ok. Después ya empiezan con los ejercicios de las 7. Yo no sé si te acordás, para. Este ya lo vimos el otro día con vos. Los de amortización y capitalización. ¿Esos te acordás o querés que los veamos? Yo lo expliqué con la unidad 5. Acá, en este. ¿Lo vemos? ¿Le pegamos una repasada? ¿Pau? Ah, listo. Me dice, practique y analice los momentos de imposición que estaban en la unidad 5. Sí, los últimos dos era amortización y capitalización. La amortización era que vos pagabas un impuesto que recaía sobre un activo que te generaba una renta y que no podía trasladarlo, ¿sí? Entonces, ese impuesto, ¿qué hacía? Disminuía tu valor de renta y también el valor del inmueble. Y la capitalización era la inversa. Ese impuesto que vos ya habías descontado en la etapa anterior, que era la amortización, se deroga. El impuesto no te lo cobra más el Estado, pero vos ya lo habías descontado en la etapa anterior. Entonces ahora, al recuperar ese dinero, porque no se lo vas a dar al fisco, porque ya está derogado, ¿sí?, volvés a recuperar el valor de renta y el valor venal del inmueble del inicio. Entonces vos tenés, analice los momentos denominados amortización y capitalización del impuesto, exponga y revise los conceptos a la luz de la aplicación de un impuesto a la exportación y su influencia en el valor de la tierra agrícola. Tenga en cuenta que el valor referencial de la renta agrícola es de 50.000 anuales. Entonces yo pongo, la renta agrícola es de 50.000, ¿sí?, antes de pagar impuestos, porque te dice anuales por hectáreas antes de pagar impuestos. Después tenés un impuesto del 25% y tenés un rendimiento medio a las inversiones del 10%, ¿sí? Si yo hago el valor del campo, para sacar el valor del campo, por el rendimiento me dan la renta. Entonces, como acá en este caso me dieron la renta y el rendimiento, ¿sí?, este rendimiento lo paso dividiendo para acá y me va a dar el valor del campo. Por lo tanto, me queda 50.000 que era la renta, dividido 0,10 de la tasa de rendimiento, 500.000 en el valor del campo, ¿sí?
Esto antes de pagar el impuesto. ¿Qué pasa? Después el fisco me cobra el impuesto. El impuesto recae sobre la renta. 50.000 por 0,25, 12.500 se lleva el fisco. Entonces, de esa renta que te generó el campo, ¿sí? ¿Te lo llevas dentro de tu casa? No. 12.500 se lleva el fisco. Entonces a vos solamente te queda de bolsillo 37.500. A esos 37.500 los vuelve a dividir por la tasa de rendimiento. Te puede decir tasa de rendimiento o tasa de interés, ¿sí? Entonces haces 37.500 dividido 0,10, 375 es ahora el valor del inmueble. Fíjate que tu renta disminuyó de 50, se fue a 37.500 y el valor del inmueble de 500 se fue a 375.000. Después vamos al segundo momento, la capitalización, que parto de el último momento, ¿sí? De la etapa anterior, de esto de acá. Vamos a ponerlo en rojo. En amarillo, que se ve mejor. Parto de acá, entonces tengo que el valor de la renta antes de la derogación del impuesto es 37.500 y el valor antes de la derogación del inmueble es 375. Estos 12.500 que habíamos sacado acá del impuesto, ya el fisco no se los lleva, entonces los recupero. Tenía 37.500 más 12.500 que ahora no se lo lleva más el fisco, me lo llevo yo, me quedan los mismos 50 del inicio. A esos 50 del inicio lo vuelvo a dividir por 0,10 y vuelvo a tener los mismos 500, ¿sí? Que valía el terreno. Entonces, fíjate que acá gané, la renta aumentó de 37.500 a 50.000 y el valor venal del inmueble de 375 a 500. ¿Se entendió? Este es igual, pero es un inmueble, lo mirás vos. De acá, ¿sí? Le habían preguntado cuál es la variación del valor fiscal de un inmueble. La variación fiscal de un inmueble es lo mismo que te había dicho, viste, en el valor de las botellas de vino, que entre antes de pagar impuestos y después de pagar impuestos lo que te varía era el impuesto. Bueno, acá lo mismo. Entonces, tenés dos caminos, perdón. O agarrás, acá te daba el valor de la renta, que es 37.035, lo multiplicás por la alícuota del impuesto, que era 39, y lo dividís por la tasa de interés o de rendimiento, como te dije. Y eso era lo que a vos te variaba el valor fiscal del inmueble. O si no, haces todo el camino como hicimos recién. Tenías el valor de la renta, ¿sí? Dividido la tasa de interés o de rendimiento, te daba el valor del inmueble. Después hacía la renta por el impuesto, me daba el impuesto a abonar. Entonces después hacía la renta menos el impuesto, ¿sí? Me daba la renta que me quedaba después de abonar el impuesto al fisco. Esa renta después de pagar el impuesto dividido 0,15, que es la tasa de interés, me da el nuevo valor del inmueble. La diferencia, bueno, acá se me fueron las flechas para cualquier lado. La diferencia entre los dos que están en rojo, que eran los valores del inmueble antes y después de pagar el impuesto, era lo que se amortizaba, que era lo mismo que yo hice acá en un solo paso, ¿sí? Lo ves de la forma que vos quieras. Yo acá también le hice la capitalización para que le queden también los dos momentos y repasar un poco con lo que vimos antes. ¿Se entendió qué hice? Después, este también era de la virtualidad, también lo mismo. ¿Cuánto repercute la implementación de un impuesto al patrimonio que era de 200 pesos? El impuesto, acá te daba el impuesto abonado, te daba la renta y te daba la tasa de interés. Entonces, ¿en cuánto repercute? Sería la amortización, ¿sí? ¿Cuánto te disminuyó el valor de la propiedad? Entonces tenías el impuesto, la renta de impuesto era de 1.000, entonces hago los 1.000 dividido 0,10 la tasa de interés, me da que el valor del inmueble era de 10.000. Después, luego de aplicar el impuesto, de esos 1.000 pago 200 pesos de impuesto, entonces hago 1.000 menos 200, 800 me queda de renta. Esos 800 los divido también por 0,10, me da 8.000. Y la diferencia entre los dos que están en celeste son los 2.000
que es la amortización, ¿sí?, que yo tengo del inmueble. Entonces, el valor fiscal del inmueble se verá disminuido, ¿sí?, por 2.000 de la amortización haber abonado un impuesto al fisco. ¿Alguna duda? Bueno, todos los otros ejercicios los vimos el otro día junto con los chicos, ¿sí? El resto. Bueno, cualquier cosa, ¿sí?, ya sea de teoría o de práctica, si tenés alguna duda, me consultás. Mañana le voy a hacer, que me olvidé el finde y me colgué, lo de la plusvalía. Así les mando algún material cortito como para responder la pregunta de la última mesa que había tomado. Así lo tenés. No le debía más nada, ¿no? Bueno, cualquier cosa ya sabes, me escribís, ¿sí? Y así yo salgo temprano. Ahora corresponde a las 5, yo a veces me quedo un rato más. Así me decís que nos conectamos hoy, salgo a las 5, así ya llego temprano acá y conecto y les explico. Y si no, me decís si hay algo cortito, te lo mando en un audio, ¿sí? Bueno, después contame cómo te va, ¿sí? Bueno, pero vos ya la estudiaste la otra vez. Es repasar y reforzar en las cosas que no llegaste a ver la vez pasada. Claro. Y vos no te anotaste, ¿no? En el cursado. Claro. Y en la tarde no podías. Ah, claro. Sí. Y sí. Bueno, y es tratar de estudiar todo lo posible, ¿viste? Porque te pueden salir con cualquier pregunta en cada unidad. Saber bien la práctica, que los ejercicios son fáciles como para tener 20 puntos asegurados. No sé en qué te equivocaste la vez pasada. Fuiste a ver la nota. Sí, llegabas. Y si la mesa anterior no fue la que los mataron, no creo que ahora también. Pero si no probaron mucho, sí, va a ser más light. Sí. No, mira, más o menos son los mismos temas, o sea, te entran menos unidades, pero los temas son iguales. No es que te van a matar. A lo mejor tenés como en la mesa anterior alguna nueva que te pueden llegar a tomar, que te tomaron la de la plusvalía, pero después siempre rondan lo mismo. Eh, y si siempre en alguna la complican un poquito más del turno de febrero a marzo. Justo te tocó. Y sí, repasá bien todo, sí, y reforzá lo que te falte. Mirá bien los ejercicios todos nuevos, por las dudas, sí, que vimos lo de el impuesto negativo y lo de la contribución de mejora, por las dudas, viste, que son nuevos, a lo mejor lo toman ya que ninguno lo vio. Total, no son difíciles.
El impuesto inflacionario era de la 3 y lo de la contribución de mejora la 6. Sí. Así que yo se los pasé la solución en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Cualquier cosa, me chiflas si alguno no se entendió. Bueno, Pau, quedamos así. Cualquier cosa que necesites, me escribís. ¿Sí? No, de nada. Chau, chau. Nos vemos.